Bienvenidos a Marvalot para este viaje a través del tiempo, a una época de traiciones, batallas y santos en la Inglaterra medieval. Hoy les contaremos una historia de reyes jóvenes y mártires, de invasiones vikingas y redenciones, de intrigas palaciegas y fe profunda. Esta es la saga entre dos Eduardos. Uno, un mártir caído por la traición, y el otro, un confesor piadoso y último de los reyes anglosajones de la Casa de Wessex. Prepárense para adentrarse en los turbulentos años de finales del siglo X y mediados del XI, cuando Inglaterra luchaba por encontrar su identidad en medio de traiciones, rivalidades y las sombras de los invasores vikingos. Así comienza nuestra historia, desde Eduardo el Mártir hasta Eduardo el Confesor. Hubo una vez, en el corazón de la Inglaterra anglosajona, un joven llamado Eduardo, al que más tarde llamarían el Mártir. Era el año 975 y Eduardo, aún un adolescente de unos 14 o 15 años, fue coronado rey tras la muerte de su padre, Edgar el Pacífico. Pero aunque Eduardo era el legítimo heredero al trono, su camino estaba plagado de peligros. A su alrededor, en las sombras de la corte, cuchicheaban nobles, obispos y consejeros, algunos de los cuales no veían con buenos ojos a este joven inexperto como rey. Otros preferían que el trono pasara a su medio hermano menor, Etelredo, un niño apenas, pero cuya madre, la astuta y ambiciosa Elfrida, veía en él una oportunidad de poder. La corte de Eduardo pronto se convirtió en un nido de intrigas. El reino, aunque relativamente pacífico bajo el reinado de Edgar, había comenzado a fragmentarse. Surgían facciones, cada una deseando moldear al joven rey o incluso removerlo. Eduardo, aunque joven, no era ingenuo. Era conocido por su temperamento y su fervor religioso. Siempre buscaba complacer a Dios en sus actos y hablaba con frecuencia sobre la importancia de la justicia. Sin embargo, era demasiado impulsivo para algunos, y esto hizo que muchos nobles se preguntaran si Inglaterra estaría segura en sus manos. Por otro lado, Elfrida, la madre de Etelredo, observaba pacientemente cada movimiento del joven rey, buscando el momento perfecto para actuar. Se decía que era una mujer cautelosa y calculadora, de pocas palabras pero siempre observadora. Había escuchado a sus partidarios decir que el trono debía ser para Etelredo y no para Eduardo, y la idea comenzó a germinar en su mente. En su corazón, ansiaba ver a su hijo menor con la corona en la cabeza y no le importaba hasta dónde tendría que llegar para cumplir su ambición. El 18 de marzo de 978, Eduardo fue llamado al castillo de Corfe, donde vivía Elfrida y su hijo Etelredo. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió aquel día, pero lo cierto es que Eduardo se dirigió al castillo, confiado en la invitación que había recibido. Cabalgaba acompañado por pocos hombres, ignorante de la traición que lo esperaba. Al llegar, Elfrida lo recibió con una sonrisa y le ofreció un poco de vino para descansar del viaje. Eduardo bajó la guardia. No sospechaba que mientras bebía, unos sirvientes traicioneros se acercaban lentamente hacia él. En un instante, Eduardo sintió el dolor de las dagas clavarse en su espalda. Intentó gritar, pero sus fuerzas se desvanecían. Con su último aliento, se aferró a su caballo, que, asustado, galopó sin rumbo hasta que finalmente Eduardo cayó al suelo, muriendo en la soledad de aquel camino. Así, a los 17 años, Eduardo el Mártir dejó este mundo, y su nombre quedó grabado en la historia como un joven santo, asesinado por ambición. Con Eduardo fuera del camino, Etelredo, aún un niño, fue coronado rey. Pero Etelredo no estaba preparado para gobernar. Así, comenzó el turbulento reinado de quien más tarde sería conocido como Etelredo el Indeciso o el Mal Aconsejado. Los años de su gobierno se caracterizarían por ser una época sombría para Inglaterra, llena de conflictos y amenazas que el joven monarca no pudo manejar. Etelredo era inseguro, y su personalidad vacilante se reflejaba en sus decisiones como rey. Sus súbditos y nobles poco a poco comenzaban a perder la esperanza en él, pues su incapacidad para enfrentar los problemas del reino se hacía cada vez más evidente. Fue en esta época cuando los temidos vikingos comenzaron a invadir Inglaterra nuevamente con una ferocidad que no se había visto en décadas. Durante los primeros años del reinado de Etelredo, sus incursiones se volvieron cada vez más frecuentes. Las tierras inglesas eran saqueadas, los monasterios arrasados y las aldeas devastadas. Los campesinos vivían con el miedo constante de los ataques, mientras el rey Etelredo, en lugar de enfrentarlos directamente, optaba por una estrategia que resultaría aún más desastrosa. Con la esperanza de ganar tiempo y evitar enfrentamientos, Etelredo comenzó a pagar grandes sumas de dinero a los vikingos, en lo que se conoció como el danegeld, o pago a los daneses.
Pero esta política solo lograba debilitar las finanzas del reino y alentar a los invasores a regresar, sabiendo que cada incursión traería consigo un generoso botín sin apenas resistencia. A medida que pasaban los años, el reino anglosajón caía cada vez más en la desesperación. Etelredo, incapaz de mantener la paz o defender sus tierras, era cada vez más impopular. Sin embargo, hubo un rayo de esperanza en su vida personal cuando se casó con Emma de Normandía, una mujer de carácter fuerte y habilidades diplomáticas. Emma intentó estabilizar la corte y fortalecer la posición de su esposo, pero ni siquiera ella podía detener el caos que se cernía sobre Inglaterra. Los ataques vikingos se intensificaban, y en el año 1013, Sven Barba Partida de Dinamarca, un rey temido y poderoso, invadió Inglaterra con un ejército formidable. Sven Barba Partida no era un hombre que pudiera intimidarse fácilmente, y su ambición de tomar Inglaterra era inquebrantable. En poco tiempo, las fuerzas de Sven avanzaron rápidamente, y Etelredo, desesperado, huyó a Normandía con Emma y sus hijos, abandonando a su pueblo y a su trono. La corona inglesa fue entonces reclamada por Sven, y por primera vez, el reino anglosajón se encontraba bajo el dominio de un rey extranjero. Inglaterra parecía haberse hundido en la oscuridad, y muchos temían que la herencia anglosajona se perdería para siempre. Sin embargo, la muerte de Sven en 1014 trajo consigo un giro inesperado en el destino de Etelredo. Su partida dejó un vacío de poder, y algunos nobles anglosajones, aunque reticentes, invitaron a Etelredo a regresar con la condición de que fuera un mejor líder y escuchara a sus súbditos. Así, Etelredo recuperó el trono, prometiendo ser un rey más sabio y decidido. Sin embargo, sus promesas no tardaron en desvanecerse, y en 1016, después de una breve pero feroz resistencia a los vikingos, Etelredo murió, dejando el reino en manos de su hijo, Edmundo Ironside. Edmundo era un guerrero valiente y decidido, un líder como hacía tiempo que Inglaterra no tenía. Con fuerza y tenacidad, se enfrentó al hijo de Sven, el temible Canuto el Grande, quien había llegado para reclamar el trono que su padre no pudo mantener. Los ejércitos de Edmundo y Canuto se enfrentaron en varias batallas, y aunque Edmundo demostraba una valentía inquebrantable, el conflicto agotaba los recursos y fuerzas de ambos bandos. Finalmente, después de una serie de enfrentamientos, los dos reyes llegaron a un acuerdo para dividir el reino. Pero antes de que esta tregua pudiera consolidarse, Edmundo Ironside murió, y Canuto asumió el control completo de Inglaterra. El reinado de Canuto el Grande marcó una época inesperada de paz y prosperidad en Inglaterra. A pesar de ser un conquistador extranjero, Canuto demostró ser un líder justo y fuerte, capaz de unificar a los daneses y anglosajones bajo una misma corona. Gobernó con sabiduría y diplomacia, consolidando su poder y ganándose el respeto de sus súbditos. Bajo su mandato, Inglaterra no solo sobrevivió, sino que prosperó. Canuto logró equilibrar su lealtad entre los daneses y los anglosajones, y su reinado es recordado como uno de los periodos más estables de la época. Sin embargo, tras la muerte de Canuto en 1035, la estabilidad del reino se desmoronó rápidamente. Sus hijos, Harold Harefoot y Harcanuto, carecían de la habilidad de su padre para gobernar y el reino volvió a dividirse. Harold, conocido por su crueldad y falta de diplomacia, reinó con mano de hierro, pero su tiempo en el trono fue breve y turbulento. Harcanuto, el último hijo de Canuto, tampoco logró mantener la paz, y su reinado estuvo lleno de conflictos y descontento. Finalmente, en 1042, Harcanuto murió sin descendencia, y una nueva oportunidad surgió para los anglosajones. Ese mismo año, la nobleza inglesa proclamó como rey a Eduardo, el hijo de Etelredo y Emma, quien desde niño había estado exiliado en Normandía. Así, Eduardo, conocido más tarde como el Confesor por su profunda devoción religiosa, regresó a Inglaterra para gobernar. Eduardo era un hombre diferente a sus predecesores. Había crecido bajo la influencia de la cultura normanda, y su visión del gobierno estaba profundamente influenciada por su fe y sus principios cristianos. Para Eduardo, el reino era algo sagrado, y su objetivo no era tanto expandir su poder como traer paz y armonía. Eduardo fue un monarca piadoso, inclinado a la vida religiosa más que a la política. Dedicó gran parte de su tiempo a orar y a meditar, y se ganó el cariño de sus súbditos por su bondad y caridad. Pero también era un rey reservado y, en ocasiones, distante. Durante su reinado, intentó reducir los conflictos internos y reconciliar a los normandos y anglosajones, aunque no siempre con éxito. Algunos de sus nobles anglosajones resentían la presencia de tantos normandos en la corte y temían que Eduardo estuviera demasiado influenciado por ellos. Uno de los grandes logros de Eduardo fue la construcción de la Abadía de Westminster, un proyecto que inició como un acto de devoción a Dios.
Esta majestuosa iglesia se convertiría en un símbolo de la fe cristiana y en un lugar sagrado para la monarquía inglesa, pues en ella serían coronados y enterrados muchos reyes de Inglaterra en los siglos venideros. Eduardo dedicó el templo a San Pedro y se le consideró un acto de santidad y humildad en tiempos de ambiciones y guerras. Sin embargo, a pesar de su devoción y sabiduría, Eduardo enfrentaba un problema inquietante: no tenía un heredero. Al no tener hijos, su sucesión se convirtió en una cuestión de intensa disputa. Los rumores sobre la posible elección de Guillermo de Normandía como heredero comenzaron a propagarse, lo que causaba gran preocupación entre los anglosajones, que temían perder su identidad y su independencia ante la creciente influencia normanda. Finalmente, Eduardo el Confesor murió el 5 de enero de 1066, rodeado de sus consejeros y clérigos. Su muerte marcó el final de la dinastía anglosajona de Wessex y dio paso a una nueva era de incertidumbre. A su muerte, estalló una lucha por el trono que culminaría con la famosa batalla de Hastings y la llegada de Guillermo el Conquistador, quien transformaría el destino de Inglaterra para siempre. Así terminamos este capítulo de la historia de Inglaterra, un tiempo marcado por la lucha, la fe y el cambio. Los reinados entre Eduardo el Mártir y Eduardo el Confesor fueron testigos de grandes pruebas y lecciones que definieron el futuro de un reino. Con la muerte de Eduardo el Confesor, Inglaterra dejó atrás la era anglosajona y se encaminó hacia una nueva era, la era de la conquista normanda. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las épocas más fascinantes de la historia británica. Si te gustó esta historia de héroes, mártires y conquistadores, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigamos explorando el pasado juntos.